Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y por supuesto a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. a- Agregan a nosotros desde YouTube. Hemos estado viendo una serie que no ha sido fácil de explicar. Y la razón por la que no es fácil de explicar es porque el Evangelio se refiere a la palabra de Cristo como el misterio de Dios. Lo que pasa es que nosotros lo hemos oído ya 2000 años y entonces para nosotros como que lo que tiene que ver con Cristo no es un misterio. Pero cuando estudiamos y profundizamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta de que sí, sobre todo para cómo nosotros tenemos nuestros procesos de pensamiento. Y hemos visto dos temas. En el primero aterrizamos que ¿tiene Dios un hijo? Y aterrizamos que Dios era el hijo, o el hijo era Dios. Y la semana pasada Boris nos habló de la divinidad. Puede ser Jesús Dios si es hijo de David o si es simiente de David. Entonces hoy quiero desarrollar ese tema con usted. Sé que no es como, es un poquito abstracto. Entonces hemos creado la forma ahí para ver de explicarnos sin que hablemos solamente de conceptos abstractos. Retomo la lectura a partir de la carta de los Hebreos, capítulo 1, versículo 5. Digo retomo porque veíamos esto hace un par de semanas. Y hace un par de semanas el autor de esta carta, que se desconoce quién es, algunos se la atribuyen al apóstol Saulo, pero realmente se desconoce quién es. Cuando lo veíamos decía que él estaba explicando un salmo, el Salmo 2. Y entonces decía, porque a cuál de los ángeles dijo jamás, o sea, nunca él se refirió a un ángel como decirle, mi hijo eres tú o mi heredero eres tú. Y esto lo explicábamos hace un par de semanas, yo te he engendrado hoy. Pero a lo que yo quiero hacer referencia esta mañana es a la parte de abajo, en donde dice, y otra vez, yo seré padre para él y él será un hijo para mí. Lo que quiero que conectemos es que el autor de la carta de los Hebreos está planteando la divinidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? El capítulo 1 de Hebreos, cuando usted lo lee, se va a dar cuenta que el autor está justificando ante una audiencia judía que tenían otras creencias, usted las puede leer en Hechos, que el que había estado aquí era Dios. ¿Por qué? Porque para el fariseísmo, que eran los que más hablaban del Mesías en esa época, el Mesías iba a ser un genio militar, pero humano. Iba a ser un genio militar, solo que iba a ser humano. Los herederos de los fariseos, conocidos a nuestros días como rabinos, ellos todavía ven
al Mesías, la figura del Mesías, como un superhumano, un superhumano. Y hay unos libros apócrifos de la época en donde se plantea al Mesías como un ser que le salen fuego de los ojos y consume así con a todos sus enemigos. Esto se habló hace 2100, 2200 años. ¿A alguien lo vio? Bueno, y dice que cuando venían las espadas, las flechas de los romanos, él solo ponía el pecho y nada pasaba. ¿A quién le recuerda a usted eso? A Superman. Bueno, Superman sale como en la década de los 50 del siglo pasado, pero eso es una idea que una fase de los judíos tenían del Mesías hace más de 2200 años. Jesús irrumpe en la historia y hace lo que hace, y posteriormente entonces sus apóstoles se dedican a explicar qué fue, y esto es parte de la explicación. Quiero explicar, valga la redundancia, dos cosas entonces. En primer lugar, porque hemos dicho la simiente, ¿en dónde aparece la palabra simiente o qué es la simiente? ¿Qué es la simiente? Nuevamente quiero hablarle de la idea bíblica, ¿verdad? Mi simiente tendo a ver a mis hijos como mi simiente, mi semilla. Y sí, esto es una parte, pero la idea bíblica es un poquito más amplia y es lo que quiero que veamos. Para ello vamos a ir al primer versículo de la Biblia en donde aparece la palabra simiente y la palabra semilla. Génesis capítulo 1, versículo 11. Cuando usted lee esto se va a dar cuenta que el concepto aparece antes de la creación del sol y la luna, por ejemplo. El sol y la luna son en el cuarto día. Repase conmigo cuál es la creación. ¿Qué hizo Dios en el primer día? Ayúdeme. En el primer día Dios hizo la luz. Esa fue la creación del primer día. En el segundo día Dios hizo una separación que separó las aguas de arriba, el firmamento. Esto es algo inimaginable para nosotros. En el tercer día, el tercer día es antes del cuarto, ¿verdad? En el cuarto día Dios hizo los astros. Al astro grandote le puso sol, al astro pequeño le puso luna. Pero en el tercer día encontramos esto, que Dios da una palabra, porque Dios creó el mundo con su palabra. Y dice, entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación. Y yo lo traduje literal. No he dejado de confiar en las traducciones porque las traducciones nos llevan por un camino y a veces es mejor traducirlo literal que no tenga sentido para explicarlo desde lo que dice literalmente. Entonces dice, hierbas, plantas de dar semilla, dice, o hierbas verdes, si usted quiere, de dar semillas, con simiente. Hierbas, plantas de dar semilla, o que producen semilla, que esta semilla tiene una simiente. Y luego dice, y árboles frutales que den su fruto según su especie, y nuevamente que tengan semilla sobre la tierra. Y así fue. Nosotros los humanos estamos tan acostumbrados a pensar que solo existe una forma de reproducirnos. Y esa forma de reproducirnos es donde hay una célula masculina que se une a la célula femenina o al óvulo femenino y lo fecunda. Y de ahí venimos el 100% de los humanos. Ningún humano se creó de manera distinta. Ningún humano. Pero así no vino Jesús. Y ojo que soy muy intencional en decir que Jesús no fue creado. Así que los humanos, nosotros venimos o llegamos a la tierra
porque Dios usó a un vaso masculino que fecundó un vaso femenino y que hizo que nosotros existiéramos, llegáramos a ser, ¿verdad? Y de ahí el mandato tan importante de honrar padre y madre. ¿Por qué? Porque son socios con Dios en que nosotros existiéramos. Pero aquí hay otra forma de reproducción, una que no necesita de dos células distintas. Aquí lo que dice es que va a haber una semilla con la capacidad de tener simiente. Semilla que se reproduce, semilla que cobra vida. Y yo no sé, tal vez usted lo recuerda, pero yo recuerdo con mucha frustración ver a mucha gente que les hicieron un proyecto que en un contenedor de compota de bebé ponían algodón, ponían agua y ponían un frijolito. Yo nunca hice eso en el colegio, pero hubo muchos que sí lo hicieron. ¿Y qué lección más importante la que tiene esa? Porque allí no hay una fecundación. Allí hay una semilla como la unidad más pequeña. Algo que es indivisible. Y eso fue lo que Dios habló en el tercer día. En el tercer día Dios se dedicó a que hubiera semilla antes de que hubiera la capacidad, antes de que hubieran humanos, antes de que hubiera la capacidad humana de reproducirse. Dios creó el concepto de la simiente. Y la simiente es que la semilla, cuando se planta, puede dar vida, puede dar otra vida. Es tan maravilloso el concepto que si usted planta un elote, una semilla de elote, esa puede crecer a ser un árbol de milpa. Claro, ahora ya con la manipulación genética y todo, ya es otra cosa, pero yo estoy hablando de hace 2000, 3000 años. Y con esa semilla de la mazorca, usted ve una planta, usted ve un proceso que nace y que da muchísimos elotes. Pero lo que quiero que quede muy claro para todos nosotros es que esto no necesitó de otra célula, sino que fue una semilla que tiene la capacidad de dar simiente. Eso es lo que quiere decir la palabra simiente en la Biblia. En ese sentido estricto, entonces yo le pregunto, ¿fue Jesús hijo genético de David? ¿Sí o no? La ingeniera fue la primera que yo vi en responder que no, con toda la razón del mundo. Jesús no fue un hijo genético de David. No fue un hijo genético de David. Entonces, ¿cómo pues la Biblia dice, de hecho vamos a aterrizar, vamos a terminar con un cieguito que le dice precisamente hijo de David? Ahí vamos a terminar. Y esto lo tenemos que ir digiriendo poco a poco. Así que la simiente es una semilla que es la unidad más pequeña que tiene la capacidad de convertirse en árbol o en lo que sea el tipo de semilla hasta llegar a dar fruto. Eso es lo primero que tenemos que conectar. La segunda cosa que yo quiero hacerle conectar a usted esta mañana en castellano latinizado Miriam en hebreo. Sus verdaderos nombres, Yosef en Miriam. Ahora, está claro que José nada tuvo que ver en el nacimiento de Jesús. Está claro eso, ¿no? Los judíos de la época decían, eres un bastardo. Eres un bastardo. Fue una acusación que le hicieron a Jesús. Y entonces cualquiera puede pensar, bueno, entonces Jesús fue hijo de David por el lado de su mami, ¿verdad? Pero esto representa otro problema.
El papá de Miriam se llamaba Joaquín, su mamá no sabemos, no recuerdo cómo se llamaba, creo que sí se sabe, pero no recuerdo. Y era de la línea levítica, era sacerdotal. Por eso es que cuando usted ve que Miriam, y yo prefiero ese nombre, ya está con hijo en la panza, ya está embarazada, ella va a ver a su parienta que se llamaba Elizabeth. ¿Y con quién estaba casada Elizabeth? Con un sacerdote que se llamaba, ¿cómo se llamaba el papá de Juan el Bautista? Zacarías, muy bien, Zacarías. No es que no me acuerde, es que también quiero ver cómo estamos con el tema de Biblia. Zacarías era sacerdote, Elizabeth era de la familia de los levitas. Ellos no se mezclaban. Ellos no se mezclaban. Así que Miriam no era descendiente genética de David. Las dos genealogías que se le atribuyen a Jesús, una en Mateo y otra en Lucas, tienen un conflicto. Y muchos teólogos han dicho, una es la de María y otra es la de José. Ese es un error. Las dos genealogías tienen un conflicto, pero yo necesito como una hora para explicarle a usted cuál es ese conflicto que tienen, pero ambas son de José. Ambas son de José. Solo quiero que eso quede claro. Cuando usted lea la genealogía en Mateo, está hablando de José, pero llega por distintos medios, y la otra también está hablando de José, la de Lucas, pero por otros medios, y eso se puede explicar con hacer un estudio distinto, pero que no voy a entrar en esto hoy. Así que si usted recuerda la historia de que normalmente se narra en diciembre, que tenemos actos, que nos vestimos de angelitos, que va un burrito sabanero y que me dejó una chiva y una buena suegra y todas esas cosas del fin de año, usted recordará que Miriam aparece embarazada y José se entera. José y Miriam estaban comprometidos para casarse, que para efectos legales, bíblicos, ya era una pareja. Cuando usted firmaba, o sus padres lo hacían por usted, una sociedad para casarse, eso ya era un matrimonio, pero no se había consumado. Y un día José le llevaba flores, le llevaba chocolates a Miriam y la vio un poquito más gorda, la vio un poquito panzona. No sé si a usted le ha pasado que de pronto se acerca con una dama y le dice, ¡hala! Felicitaciones por su embarazo, y la respuesta sea, estoy gorda. Entonces sí le ha pasado, momento incómodo. Pero eventualmente José tiene que hacer la pregunta, y la pregunta es, ¿qué onda? Y Miriam le dice, estoy embarazada. ¿Y eso qué? Pero tranquilo, José, es del Espíritu Santo, les. Póngase en la posición de José. Póngase en la posición de José. José, como es un hombre justo, dice, ese sorullo no es mío. Entonces me voy a ir calladita la boca. Porque era un hombre justo, no la iba a difamar. ¿Qué procedía según la palabra de Dios, que en este momento es aplicable? Procedía que José dijera, señores, esta mujer está embarazada, la llevaba al tribunal, está embarazada, se hicieran las pruebas del caso. ¿Y qué procedía? Que apedrearan a Miriam hasta que muriera. Eso es lo que procedía. José tiene compasión de ella y dice, yo me voy calladita la boca, no voy a decir nada, porque era un hombre justo, porque Dios sabía a quién iba a escoger para desempeñar ese rol de José.
Y esa noche José, que está turbado, que ha venido, que trae los globos, los chocolates y las rosas, las trae de vuelta a su casa, que mejor se come los chocolates, se va a acostar, se va a acostar. Y Dios, que tiene un plan, le envía un mensajero para hablar con él. Y esto que vamos a leer es la conversación entre el mensajero de Dios y José. Mateo 1:19. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo, ve que le dice su marido antes de casarse, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto, para que la gente no se diera cuenta. Verso 20. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un mensajero del Señor diciéndole: Yosef. ¿Qué le dice? ¿Y qué le dice? ¿Hijo de quién? Ok, nosotros hoy vemos así como hijo de David, pero ¿sabe qué le está diciendo? Le está diciendo su nombre completo. Mi nombre completo, el mío, es Vladimiro Efraín, esos son mis dos nombres, Vázquez Avelar. Mis apellidos son Vázquez Avelar. Uno viene de mi papá, otro viene de mi mamá. Eso, Yosef ben David, es el nombre completo de José. Ben David son sus apellidos, es su genética. Él está diciendo su apellido, pero si recordamos lo que hablábamos hace 2 semanas, el hijo también quiere decir heredero. ¿Recuerda usted? Heredero. Es importante. Y le dice su nombre completo. ¿A quién de ustedes le daba miedo que sus papás le dijeran su nombre completo? Cuando me decía a mí Vladimir Efraín, yo sabía que yo estaba en problemas. Yosef está en problemas. Y los problemas son: no temas recibir a Miriam, a María tu mujer, porque el niño que ha llegado a ser en ella, y así dice la Biblia, el niño que existió en ella, no dice que concibió, sino que la Biblia dice que llegó a estar en ella. Eso tiene otro elemento importante, pero no voy a entrar en eso hoy. Imagínense usted, es del Espíritu Santo, es decir, del poder de Dios. Aquí hay una intervención de Dios. ¿Y qué es? Es una semilla. Porque años después, cuando él está predicando, él dice: el reino de los cielos, que es una forma de hablar de él mismo, es como una semilla. Él está diciendo: yo vine a la tierra como una semilla. Ok. José tiene una recepción de palabras con el ángel y llega el momento en donde él se despierta. Y veamos qué hace. Así que adelantamos hasta el versículo 24. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a Miriam su mujer, y la conservó virgen hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Ahora, aquí tenemos que conectar varias cosas. ¿Qué quiere decir que José tomó consigo a su mujer? La idea que tenemos es que, pues aunque sea hasta me llevo, la agarró y se la llevó. No, lo que quiere decir eso es que oficializó su matrimonio. La recibió en su casa. Es como que él estuviera diciendo: hermanos, me voy a ir de luna con mi esposa porque la miel ya no la comimos y viene en unos meses. Eso es lo que está haciendo José. José está diciendo públicamente: hicimos algo y ella es mi esposa ahora, pero él sabe que no es de él. Ella va a ser mi esposa y la lleva a su casa. José es un tipazo, hermanos. José es un tipazo. Así que oficializa el matrimonio y se la lleva a vivir a su casa. Es lo primero que hace. Lo segundo, y esto que el Evangelio de testimonio es tan importante, la conservó. ¿Cómo? ¿Cómo la conservó? Virgen. Quiere decir que todo el tiempo hasta que nació Jesús, José no la conoció bíblicamente hablando. No tuvo relación sexual con ella. No tuvo.
¿Por qué es importante que nosotros sepamos esto? Para que nadie pueda decir que Jesús es hijo genético de José. ¿Verdad? ¿Estamos? Y por último, cuando él nació, ese nombre hijo es un nombre teológico, cuando él nació, él le puso por nombre Jesús. En Lucas se narra cómo fue esto. Lo lleva al templo a circuncidar. Yo quiero que usted haga una asociación. ¿Cuántos de ustedes inscribieron a sus hijos en la MUNI o en el RENAP o en el Tocar Hacer? Levanten la mano, por favor. Yo recuerdo que cuando nacieron mis hijos, los que nacieron en Estados Unidos, allá llegó el hospital y de una vez hicieron el acta de nacimiento. Aquí en Guate, a las dos nenas, cuando nacieron, nos dieron un certificado en el hospital y después yo fui a asentar su partida a la municipalidad de Guatemala que estaba en la calzada San Juan antes. Ahora se hace en un puesto público que se llama RENAP, ¿verdad? Asentamos los nacimientos. Eso es lo que José está haciendo. José, cuando le pone por nombre Jesús, le puso Jesús o Yehoshua ben Yosef. O sea, le dio su apellido, pues. En otras palabras, y para que lo conectemos fácil, lo adoptó. Jesús es simiente de David, porque Dios le dio una promesa a David. Y esta promesa se entendió de muchas formas en el mundo antiguo. Los fariseos lo entendieron de una forma, los saduceos lo entendieron de otra forma, los celotas lo entendían de otra forma. Le estoy hablando de gente del primer siglo. Los esenios lo entendían de otra forma. Y Jesús viene y nos explica el Evangelio cómo. ¿Cómo ocurrió? Que Jesús fue un hijo adoptado de José. Un hijo adoptado de José. Y esa adopción convierte a Jesús en semilla, porque recuerda usted, simiente en la Biblia no es genético, no es biológico, ¿verdad? Y eso lo hemos visto varias veces. Entonces Jesús no es hijo biológico de David, pero sí es simiente de David. Y no hay problema que cumpla la promesa de esa manera. Nosotros no somos hijos de Dios. Antes de conocer a Jesús, la Biblia nos define a nosotros como enemigos de Dios. Pero cuando recibimos a Jesús, Él nos adoptó para ser sus hijos. ¿Por qué razón? Porque Él ya había demostrado cuál era el modelo. O sea, como Él nos iba a adoptar, Él tenía que demostrar el modelo de adopción. Y Él lo vive. Y por eso le dice a David, claro, esta promesa se puede interpretar de dos formas, porque a Salomón, Roboam y así los reyes fueron reyes. Pero ese reinado se truncó. Ese reinado se truncó. Y hay una maldición en Jeremías, en donde Dios dice, ningún heredero de David se va a volver a sentar en el trono. Genético. Jeconías se llama el señor al que le dijeron. Por eso la Biblia hay que estudiarla bien, porque hoy en el mundo se espera un hijo biológico de David. Y probablemente cuando mucha parte del judaísmo se dé cuenta de esto, lo van a nombrar al Mesías, pero el Mesías no es un hijo biológico de David, es alguien que vino como un título y que hizo eso para que usted y yo luego pudiéramos también reconocer que nosotros también seríamos adoptados por Él. Seríamos adoptados por Él. Y esto, queridos hermanos, no nos hace menos hijos. Lo que quiero que conecte es que los hijos de Dios, sin importar la raza que sean,
sean guatemaltecos, sean españoles, sean salvadoreños, sean... Estoy empezando a dudar si Dios tiene hijos en Francia, pero aunque tuviera hijos en Francia, por la cochinada, y denunciamos la cochinada que hicieron en contra, ellos no son tolerantes, hermano. El mundo no es tolerante. ¿Cómo vamos a ser tolerantes nosotros con eso? No podemos. Perdón, cierro mi enojo, mi molestia, pero me manifiesto en contra de la burla que se hizo, de algo que representa, algo que tiene que ver con nuestro Dios y Señor Mesías. Cierro ese paréntesis porque me pongo bravo y yo tengo que predicarle a usted. Así que lo que quiero dejar en su corazón es que cualquier persona que se llegue a denominar como hijo de Dios, lo será por adopción. Y sí, aunque sean descendientes directos de Abraham. ¿Me doy a entender? Aunque vivan en Israel, solo llegarán a ser hijos de Dios por adopción. Ese es el punto. Termino no en tiempo, pero sí en conceptos con lo que le había prometido. Hay un ciego que está en una ciudad que se llama, afuera de una ciudad que se llama Jericó. Usted conoce esto, ¿verdad? En Marcos capítulo 10 se narra esta historia. Dice el texto que el ciego Bartimeo, luego dice hijo de Timeo. Es muy curioso que diga así, porque Bartimeo quiere decir hijo de Timeo. Es una redundancia, no tendría que estar ahí a menos que estuviera explicándolo, porque fue escrito en otro idioma. Bartimeo quiere decir hijo de la inhabilitación. Eso quiere decir Bartimeo. O sea, ni siquiera era su nombre, no sabemos cómo se llama sino su título es un heredero de la inhabilitación. ¿Qué es la inhabilitación? Es una de las 3 consecuencias de la desobediencia de Dios. Hay 3 consecuencias para la desobediencia de Dios. La rebeldía, nuestro corazón se rebela a la palabra, a lo que Dios diga. Eso es una. El error, que es lo que traducen como pecado, que uno ahora y erra, hermanos, uno no le tira al blanco y no le pega. Y número 3, la inhabilitación, que lamentablemente, por eso le digo, yo no confío en las traducciones, lo tradujeron como impuro o inmundo y lo explican como algo ritual. No, esa es una consecuencia de la desobediencia. Este hombre es un hijo de la inhabilitación y lo que quiere decir es que no puede tener relación con otras personas creyentes y no puede llegar al templo a pagar un precio por sus pecados, porque él está inhabilitado. Y mientras esté inhabilitado, él no podía ofrecer una ofrenda, no podía ni siquiera buscar el perdón de Dios. Por eso le digo que esa es una consecuencia, porque nosotros estábamos también inhabilitados con respecto de Dios para pedir perdón. Por eso Jesús vino, para quitarnos esa inhabilitación. Por eso es una consecuencia del pecado. Y entonces un día oye que va pasando Jesús por ahí y dice esto. Marcos 10, 47, dije Marcos 10, ¿verdad? Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar. ¿Y qué dijo? Léalo conmigo, por favor. ¿Cuáles eran las palabras que él decía? Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué entendió este hombre? Él entendió lo que acabamos de tratar de explicar. Que el que estaba ahí, que se llamaba Jesús, era la simiente de David. Por eso le llamó hijo de David. Que era el que estaba allí, era la promesa que Dios había hecho a todo el pueblo, pero se la había hecho a David, de que alguien de su simiente iba a venir. Pero este hombre que está inhabilitado aparentemente conecta que el que viene ahí, que le llaman Jesús el Nazareno, es nada más y nada menos que Dios.
Él lo conecta. ¿Y por qué lo conecta? Ya va a ver por qué lo conecta. Pero yo quiero que usted lo conecte. Que eso fue lo que él conectó. Qué gran conectón, ¿va? Él, ciego, que no puede ver, pero que ha oído, entiende que el que viene por ahí es el Salvador del mundo, es la simiente de David. Por eso le dice Jesús, hijo de David. Él lo entiende en ese momento. Queridos hermanos, un día nosotros también lo entendimos. Si usted es creyente en Jesús, un día lo entendió. Y ese día, en palabras del siglo XX o del siglo XXI, independientemente de cuando usted se entregó a Jesús, usted dijo: yo te recibo como mi suficiente Salvador. Eso es lo que está viviendo Bartimeo. Bartimeo, cuando él dice hijo de David, es porque Dios se le reveló a él de que el que venía ahí era Dios, y que era el camino, la verdad y la vida, y que era la única forma de salvar. Por lo tanto, él, porque es por revelación y es por elección, él ahí lo entiende. Dios se le revela y le dice: ten misericordia de mí. Después de una interacción en donde él le dicen: ¿sí te llama? Avanzamos la lectura hasta el versículo 51. Y entonces ya están él con Jesús. Y dice, y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó. Jesús era un crack, hermanos. Jesús era un crack. Porque él quiere que el otro evidencie por qué le ha dicho hijo de David. Y le dice: ¿qué deseas que haga por ti? Esa no es una pregunta retórica. ¿Por qué? Porque él era ciego. Él era ciego. ¿Sabía Jesús que él era ciego? Por supuesto. No, él está haciendo esto para que el hombre evidencie que él se ha convertido a Jesús. Por eso lo está haciendo. El ciego le respondió. Le voy a dar un dato de los ciegos. Por favor, busque en la Biblia algún milagro en donde Dios haya sanado una ceguera, aparte de Jesús. No hay. No hay. Cuando Isaías profetiza que Dios va a venir y sanar a los ciegos, esa era una clave para los judíos, que cuando Él viniera, porque ningún profeta, ni Elías, ni Eliseo, ningún profeta sanó ciegos. El único que sanó ciegos fue Dios. Ningún humano sanó ciegos en la Biblia, hasta Dios, hasta que Él estuvo acá. Pero bueno, el ciego le respondió. En sus Biblias dice Raboni. Raboni dice en sus Biblias. Algunos traducen maestro. Puse a estudiar esa palabra, y la palabra Raboni es una palabra hebrea que sí significa maestro. ¿Cuál es el problema? Que ellos no hablaban hebreo, hablaban arameo. Por lo tanto, la traducción correcta es Riboni, porque es una palabra aramea. ¿Y qué quiere decir Riboni? Quiere decir mi Señor, maestro del universo, Señor del universo. Eso quiere decir Ribón. Y Riboni, esa última es el posesivo. Mi maestro, mi Señor, no maestro, perdón, mi Señor, mi Dios. Se lo voy a poner en Reina Valera. El ciego, enfrente de todo mundo, le dijo: mi Jehová de los ejércitos. Eso fue lo que le dijo. Quiero recuperar la vista. ¿Por qué quería recuperar la vista? Porque salvo ya era. Porque salvos somos cuando hacemos a Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Vete. La fidelidad de Dios hacia ti te ha salvado. Ahí no dice sanado, ahí dice salvado. Y por eso, como un beneficio, como el agregado de un combo. Usted hoy va a cualquier restaurante de hamburguesas y pide: yo quiero un sándwich de pollo. Dice usted: lo quiere en combo. ¿Qué significa el combo? Que van papas y va gaseosa o una bebida, ¿correcto?
pero lo que usted pidió fue un sándwich de pollo. Si usted dice que sí, viene el combo. Bueno, el combo aquí es, la salvación es lo importante, pero el combo es que recuperó la vista. ¿Por qué? Porque lo más importante para Dios es adoptar hijos para la vida eterna. Lo más importante para Dios es la salvación. Usted y yo ya vivimos lo más importante para Dios. No se preocupe, el resto es ganancia. Y deberíamos de ser las personas más alegres de la tierra, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que cualquier cosa que el enemigo quiera tirar a nuestra vida, no se preocupe, todo lo puede en Cristo que le fortalece. Usted lo puede atravesar porque el poder de la salvación está en usted, no por usted, porque Dios lo escogió, porque Dios se le reveló. Y así que ánimo, ánimo, anímese, sea una persona feliz, porque el que está en usted es mayor que el que está allá afuera, y Él nos va a dar la forma de enfrentarlo, la forma de vencerlo. Yo no le estoy garantizando que si usted se recibe a Jesús se le van a acabar sus problemas, no estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que Dios lo va a acompañar, y si Dios quiere que usted vuelva a ver, bendito sea el Señor, volverá a ver. Pero si no, le va a dar el poder y la fuerza para, aunque sea choquito como yo, seguir a Dios, porque lo que Él está más enfocado es en su salvación. Esa es la historia de la Biblia. Así que la vista aquí es un agregado. Claro, no se quede choco, ¿verdad? Busquemos y busquemos, y que Dios haga lo que tenga que hacer. Así que, y ahora sí cierro. Queridos hermanos, Dios le dio una promesa a David y le dijo: tu simiente, y eso está en Reyes y está en Segundo de Samuel, tu simiente va a gobernar para siempre, para siempre. Luego a su descendencia le cortó las patas en Jeremías. Eso busca, no lo tengo ahí conmigo. Pero la promesa de Dios nunca se acabó, de tal manera que Dios la cumplió escogiendo, y hoy quiero exaltar la figura de José, escogiendo a un hombre como José, que siendo descendiente de David, le dio simiente a Jesús, en el sentido de darle su apellido, y por eso Jesús es hijo de David, porque no lo es genético. Hoy en día esperan a un descendiente genético, pero ¿sabe cuál es el problema de los descendientes genéticos? Que son humanos como usted y como yo, pero el Salvador de nosotros, el que vino a dar su vida por nosotros, ese era Dios. Ese era Dios. Con respeto le digo, Él es Dios. Él era Dios. Usted no tiene que envidiar ningún otro Mesías. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestro lado. Yo quiero terminar entonces con una oración. Le pido que cierre sus ojos. No nos basta la forma como la vida para poder agradecer la figura de Jesús. Y claro, estamos en una serie, seguiremos explicando cómo va esto en función de entender ese milagro de Jesús aquí en la tierra, pero que nosotros entendamos que el que estuvo aquí es el mismo que creó la semilla, la simiente, y eso es un misterio de cómo estuvo acá. Así que, con sus ojos cerrados, yo quiero que usted empiece a meditar en Jesús y en su vida, en su relación con Jesús, en su creencia de Jesús. Hoy es un buen día para profesarlo y decir: Jesús es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Hoy es un buen día para afincar nuestro corazón en Él, para entenderlo desde esta forma. Cuando usted vaya al Evangelio a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, usted tiene que conectar
que el creador del universo es el que estaba acá haciendo todas estas cosas, explicando, debatiendo, compartiendo. Hoy es un buen día para confesarlo como nuestro Salvador. Es un buen día para profesarlo, para volverlo a decir. Si alguien nunca ha hecho esta confesión y tú percibes esta mañana que es algo que debes hacer, que es un paso que debes dar, es porque Dios te está llamando. Al igual que al ciego, Dios te está llamando. Si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, yo te invito a hacerlo esta mañana. Yo te invito ahí con tus propias palabras a decirle: Jesús, tú eres Dios venido a la tierra. Yo te quiero pedir que seas mi Señor, que seas mi Dios. Yo te quiero recibir como mi Salvador. Ayúdame a seguirte. Quiero seguirte, Señor, en la vida. Si usted nunca ha hecho esa confesión, hágala hoy con nosotros y déjenos un comentario o acérquese con nosotros al final. Si usted se acerca, usted va a encaminar, usted va a finiquitar esa parte. No va a dejar algo abierto para que nosotros podamos conducirlo. Pero en esta iglesia no se trata de mí, se trata de Jesús. La estrella aquí es Jesús, el centro aquí es Jesús. A Él exaltamos. A cantarlo. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco. Ofrézcale su vida y su Mi corazón. vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Toda
honor, toda la gloria, la honra Si usted es como el ciego y esta mañana necesita una intervención de Dios en su vida, no importa en qué área de su vida, a lo mejor usted está pasando un momento difícil en casa, en una relación personal importante, a lo mejor usted está pasando un momento difícil financiero. No importa, a lo mejor es con su cuerpo. El grito de nuestro corazón sigue igual: Hijo de David, Hijo de Dios. Él es el que nos puede ayudar. Él es el que nos puede ayudar. El clamor de nuestro ser de igual manera va al mismo. Yo no sé qué está enfrentando usted, no sé qué está atravesando usted, pero querido hermano, clamemos: Hijo de David, Hijo de Dios. Es el mismo, es Jesús. Son títulos que se le dieron a Dios aquí en la tierra, que tenían una razón de ser. Hoy hemos visto la simiente de David, Hijo de David, pero es Dios venido a la tierra, es Dios aquí en la tierra, adoptándonos para vida eterna, adoptándonos para bendición de nosotros. Padre, yo te pido una intervención. Señor, yo sé que cuando decimos Padre, le hablamos a tu justicia, Señor. Y tú eres bueno y tú eres justo. Y no somos inocentes, sino que muchas veces nos toca cosechar lo que hemos sembrado. Por eso nos referimos a ti como Padre. Pero Señor, te pedimos compasión en el nombre de Jesús. Te pedimos libertad en el nombre de Jesús, porque tú dijiste que cuando te habláramos a ti, lo hiciéramos en tu nombre cuando tú estuviste acá. Y por eso yo te pido una intervención en cada familia, en cada persona, en cada situación, en cada circunstancia que se esté viviendo. Tengo una intervención, Señor, en la vida de mis hermanos. Trae luz, trae dirección, trae, Señor, la salvación para conectar. ¿Qué ajustes debemos de hacer en la vida para vivir resultados distintos? Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y sabemos que el hecho de que tú has propiciado que esta mañana hablemos de ti y hablemos de Bartimeo es porque tú quieres hacer esto en nuestras vidas, y nosotros lo recibimos con gratitud. Recibimos con gratitud tu intervención en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Recibe usted con gratitud lo que Dios empezará a hacer a partir de hoy en ese aspecto, en esa área que usted hoy mismo está padeciendo. Recíbalo con gratitud. Recíbalo con gratitud, porque Él es bueno, porque su fidelidad es eterna. Es que no tenemos que convencer a Dios de ninguna forma que nos ayude. No tenemos que manipular a Dios de ninguna forma. Es que solo tenemos que pedirlo, porque nos ama tanto que dará la salida. Es que no tenemos que tener creencias de que si Dios lo hace, lo va a hacer. No tenemos que ni siquiera llegar a eso. Es que Dios lo quiere hacer, porque Él es bueno. Él es bueno y su fidelidad es grande y su misericordia es para siempre. Así que con gratitud recibimos la intervención de Dios en nuestras vidas, porque sabemos que es para bien, que será para nuestro bien, porque Él tiene nuestro bien en su mente. Todo eso lo decimos y lo recibimos en el nombre que es sobre todo nombre. Lo recibimos aquel que vino a revelarnos, aquel que vino con el nombre. Por eso dice: Hosana al Dios de salvación. Bendito el que viene con el nombre. Tradujeron en el nombre como que lo enviara a otro. No, es que Él venía con el nombre a traer salvación y resurrección y vida eterna. A Él la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Y todos decimos amén, amén. Antes de despedir la transmisión, yo quiero que usted voltee con un vecino y dígale: ya tenés otra cara, mano. Ya te miras mejor, ya te vas viendo más bonito, más chilero. Pero te quiero recordar que tú eres un hijo de Dios, que le importas a Dios, que Él está contigo, que no te va a dejar,
que no te va a abandonar. Pero hace tu parte, dígale, hace tu parte, te toca hacer algo. Haz tu parte, haz tu parte. Un abrazo, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana con ustedes.